estaríamos examinando infección de vías urinarias y trastornos prostáticos, ¿sí? Sí, Miren, doctor, ya les comenté a todos también. bien, hoy no vamos a estar dando fármacos, pero yo quería tener un pequeño encuentro con ustedes. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal crónica, como les dije, pues bueno, una enfermedad que afecta a un porcentaje importante de la población, teniendo en cuenta que la diabetes mellitus y la hipertensión arterial son los principales determinantes de la aparición de la enfermedad renal crónica. Cuando ustedes dieron en semiología y propedéutica la enfermedad renal crónica, ustedes hablaron de la clasificación que había, perdón, de la enfermedad renal o del síndrome de insuficiencia renal. Ustedes vieron la clasificación que había según la evolución en agudas y crónicas. Y debido a la etiología que puedan tener estas causas agudas o crónicas, se establecieron si eran de causa prerrenal, renal o porrenal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aguda cuando hay un curso de una evolución de la enfermedad, menor de 6 meses, crónica, pues por supuesto, mayor de 6 meses. Cuando se nos hablan de causas prerrenales, se está hablando de que existe sobre todo una caída de la volemia que no permite que exista una tasa de filtración adecuada por hipoperfusión renal. Cuando estamos hablando, por ejemplo, allí tenemos el choipo volémico, las grandes quemaduras, o sea, donde se pierde el sangrado profuso, donde se pierde gran cantidad de volumen vascular. Cuando hablábamos de causas renales, estábamos hablando que existía alguna patología desde el punto de vista renal que afectaba a las nefronas y que por supuesto iba a estar incidiendo en una disminución de la capacidad de la tasa de filtración por parte del riñón. Aquí, por ejemplo, las nefritis intersticiales, los quistes renales, o sea, la poliquistosis renal, los tumores renales, que a pesar de ser poco frecuentes, ocupan un 2% nada más que de los tumores, pues disminuyen también el espacio de filtración glomerular. Y cuando hablábamos de causas obstructivas, pues estaban las causas propias de la obstrucción dentro del riñón, ya sea por causas litiásicas, por enfermedades infecciosas, que ¿qué quiere decir? Por los sistemas pielocaliciales dobles existe una obstrucción al flujo libre de la orina, en este caso malformaciones congénitas o obstrucción que no sean congénitas, o también que la obstrucción se derive en otra parte del aparato genitourinario, que pueden ser los uretres, la vejiga, la uretra y por aumento prostático, que ya vimos las causas de aumento prostático. Aquí también pueden ser infecciosas, tumorales, eh, por litiasis, tumoraciones benignas, tumoraciones malignas. Entonces, dependiendo de la causa, nosotros vamos a estar estableciendo qué tipo de enfermedad o de insuficiencias renales. Por supuesto, la que se ve asociada a la enfermedad renal por nefropatía hipertensiva y por nefropatía diabética es de causa propiamente renal. ¿Por qué? Porque se deteriora la constitución renal debido a las enfermedades de larga fecha, ¿no? Desde ese punto de vista, cuando nosotros vamos a abordar la nefropatía diabética y la nefropatía hipertensiva, pues bueno, nosotros vamos a estar viendo la caída de la tasa de filtración glomerular ante estas enfermedades. Si tenemos una causa aguda, son potencialmente reversibles. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una deshidratación, por ejemplo, isotónica o una deshidratación hipertónica, subir los niveles de creatinina, hacer una injuria renal aguda, pero cuando se compense mi medio interno, me hidraten y demás, y se establezca pues un control en la regulación hidromineral, yo voy a estar revirtiendo ese daño renal. Sin embargo, en las enfermedades crónicas no transmisibles, pues el daño se hace mantenido y progresivo. Es importante nosotros saber que si se establecen pautas, sobre todo de control de las enfermedades de base y seguimientos pertinentes, el paciente puede minimizar la progresión de la enfermedad renal. ¿Qué quiere decir? Mantenerse en estadios que no sean ni predialíticos ni dialíticos, que no afecten marcadamente pues, la función del órgano. Allí en la primera diapositiva, pues bueno, estoy viendo que es algo de generalidades. Vamos a pasar a la segunda diapositiva, el Día del Riñón, para que sepamos, pues por supuesto, que tenemos pues celebraciones para las enfermedades renales crónicas. En ese caso es el del 2023 el que le puse. Adelante, por favor, la otra. Allí nos hablan de las causas de enfermedad renal, la caída de la filtración glomerular, que en algún momento les dije que cuando estaba por encima de 60, ya nosotros estábamos hablando de una tasa de filtración de un grado 2 o de un grado 1 por encima de 90, que se considera normal, pero dependiendo de la edad. No es lo mismo si yo tengo un paciente que tiene 80 años y tiene una tasa de filtración en 70 o en 65, yo lo considero normal, porque hay envejecimiento, pues por supuesto, del aparato renal
Y esto puede dar una caída en la tasa de filtración, pero si yo tengo un paciente que tiene igual tasa de filtración y tiene 20 años, pues yo voy a considerar que esta disminución de la tasa de filtración glomerular va a ser moderada para la edad que tiene el paciente y por supuesto las patologías asociadas. Desde el punto de vista de las clasificaciones, es importante que sepamos también que existen marcadores de daño tisular. Recuérdense que en algún momento hablamos de la microalbuminuria, o sea, cuando aumenta la permeabilidad de la membrana basal del glomérulo al escape de las proteínas plasmáticas de bajo peso molecular, ya sean albúminas o sean serinas, pues eso nos está hablando que hay un marcador de daño renal. Por ejemplo, los pacientes que tienen un síndrome nefrótico, donde tienen una proteinuria marcada, pues ¿qué quiere decir? Que esa membrana no está íntegra y que está dejando escapar, pues, proteínas del plasma a la hora de hacer el proceso de filtración, ¿no? Entonces, ¿qué nos importa a nosotros desde el punto de vista clínico? El estadio o el grado en que está la persona con enfermedad renal. Pasemos, Catherine, por favor. Mire, esa tablita hay que saberla bien y ya en algún momento hablamos de ella. O sea, yo voy a decir que un paciente tiene un estadio 1 de enfermedad renal cuando está por encima de 90 la tasa de filtración glomerular. Voy a decir que está en un estadio 2 cuando está mayor de 60 y hasta 89. Yo voy a decir que está en un estadio 3A cuando el paciente tiene una tasa de filtración desde 45 hasta 59, en un estadio 3B, cuando está de 30 a 44, en un estadio de 15 a 29, 4, que es predialítico, y menor de 15, estoy hablando de un estadio dialítico, o sea, estadio 5 de enfermedad renal crónica. Y allí les vienen los valores de daño mínimo. ¿Qué quiere decir? Según cómo esté la proteinuria, en este caso la albuminuria, cómo va a ser el marcador de daño renal. O sea, cuando yo tengo una proteinuria que está por debajo de 30, yo voy a decir que prácticamente no existe daño mínimo, que quiere decir que la membrana renal está íntegra. Cuando yo tengo desde mayor de 30 y hasta menor de 300 miligramos por gramo de proteinuria, estoy hablando que hay un estadio A2, que quiere decir que hay escape de proteínas por la orina, y cuando yo estoy hablando que hay una proteinuria o una albuminuria por encima de 300, estoy hablando de un marcador tisular A3, que quiere decir que hay una proteinuria masiva. ¿En qué nos interesa esto desde el punto de vista de la farmacología? Que los tratamientos van a estar encaminados a minimizar el impacto renal, a aumentar las tasas de filtración y a disminuir, pues por supuesto, esta proteinuria de la cual estamos hablando. Recuerden, cuando nosotros estuvimos dando los fármacos antihipertensivos y los fármacos hipoglicemiantes, que nosotros hablábamos las modificaciones que había que hacer con estos fármacos si el paciente tenía una tasa de filtración menor de 30, o sea, ahí me estoy refiriendo a una enfermedad renal predialítico-dialítica. ¿Por qué? Porque de 30 a 44 es el estadio 3B, o cuando nosotros hablábamos de los hipoglicemiantes orales, que algunos de ellos ayudaban a regenerar los microfilamentos precisamente de las membranas. ¿Para qué? Para que se minimizara el escape de proteína, o sea, la proteinuria, ¿no? El otro, por favor, la otra diapositiva. Allí nos dice, pues también, cómo se va a estar calculando las tasas de filtración para nosotros saber en el estadio de enfermedad renal que está la persona. Nosotros tenemos que saber que hay varios métodos. Ustedes pueden dirigirse, ustedes ponen TFG en el celular, que es tasa de filtración glomerular, y ponen calculadora, y lo más científico es que vayan a la Sociedad de Nefrología, donde allí les habla varios métodos para calcular en cuánto está la filtración del paciente. Los más que se usan en la práctica médica son las fórmulas de Crocroft-Gaul, donde tienen contexto pues el peso del paciente, la edad, la talla, los valores de creatinina y si es hombre o es mujer. Ustedes le introducen los datos y él te saca la tasa de filtración y ya les va a decir en qué, o sea, qué por ciento de tasa de filtración tiene el paciente para uno ver en qué estadio de enfermedad renal está. Y la otra fórmula que también más se usa es la de MLDM-CKDPI. Esta se usa más en la parte de nefrología, donde simplemente con poner los valores de la creatinina del paciente, el sexo del paciente y si es de raza blanca o raza negra, nos arroja la tasa de filtración glomerular para nosotros saber en el estadio de enfermedad renal que está el paciente. Entonces ya con eso pues nos ahorramos la parte de calcular la tasa de filtración. De todos modos, cuando nosotros
el lunes estemos evaluando la sepsis urinaria y los trastornos prostáticos, vamos a estarle explicando cómo se calcula, para que no nos quede duda en eso, y ya dependiendo de la tasa de filtración que tenga el paciente, será el tratamiento que se va a estar instaurando si el paciente tiene una nefropatía de causa hipertensiva o de causa diabética. En ese momento nosotros hablamos, si ustedes más no recuerdo, que, por ejemplo, los diuréticos tiacídicos aumentaban su toxicidad renal cuando se usaban con una tasa de filtración glomerular por debajo de 30. ¿Por qué? Porque daban hiperuricemia, daban hiperpotasemia. Entonces, estos mismos conceptos que nosotros en algún momento aplicamos con cada fármaco es lo que estamos nosotros precisamente hablando ahora en cuanto a la filtración glomerular que puedan tener los pacientes con diabetes o con hipertensión. Cuando nosotros dimos también los fármacos antihipertensivos, hablamos de que los beta bloqueantes y los anticálcicos eran los que permitían un mayor uso cuando había una caída de la tasa de filtración. Y también cuando dimos otros fármacos en el manejo de la hipertensión, hablamos de la clonidina y de los alfa bloqueantes, que también, como no tenían un mecanismo de transformación o de acción renal, no dependían directamente de la acción renal, pues ellos podían ser utilizados con tasas de filtración baja. También hablamos con los diuréticos, recuérdense los ahorradores de potasio, que también pues se veía afectada la dosis de manejo en aquellos pacientes que tuvieran una tasa de filtración baja. Y en cuanto a los hipoglicemiantes orales, hicimos las mismas concepciones en cuanto a la disminución de la dosis, sobre todo de las biguanidas en la enfermedad renal crónica, estadio 3B. Hablamos de la modificación que podían tener los inhibidores de la DPP4 y los de GLP-1 en cuanto a la tasa de filtración glomerular, y dijimos que de todos los fármacos que estábamos dando, la linagliptina como inhibidor de la DPP4 podía utilizarse en cualquier fase de la enfermedad renal sin variaciones. ¿Se recuerdan, no? ¿Se recuerdan de lo que estoy hablando? Por favor, vamos a ir en contexto. ¿Se recuerdan de las cosas que estamos hablando, no? Catherine, ¿me están escuchando? Sí, doc. Ah, ya. Bien, vamos a seguir, Catherine. Entonces, desde ese punto de vista, a nosotros nos es importante seleccionar cuál es el fármaco que nosotros vamos a utilizar dependiendo si el paciente tiene una enfermedad renal estadio 3A, 3B, 4 o 5. Incluso cuando dimos insulinas, nosotros hablábamos que en el manejo de la enfermedad renal por nefropatía diabética, la insulina, pues por supuesto, era el medicamento de elección para el manejo de la diabetes mellitus asociada al daño renal crónico. Entonces, desde ese punto de vista, pues nosotros tenemos que tener bien contextualizado la tasa de filtración que tiene el paciente para, según la filtración que tenga su riñón, nosotros escoger el fármaco que va a estarse utilizando en el manejo de la nefropatía. Entonces, como ustedes ven, hoy no íbamos a dar una pequeña charlita. Después de eso ya yo quiero, desde el punto de vista personal, sentarnos con un celular cada uno y ayudarles a calcular la tasa de filtración y a interpretarla. ¿Para qué? Para que en el momento que ustedes tengan que estar atendiendo pues programas de crónico, donde no solamente es la hipertensión y la diabetes, pueden ser enfermedades autoinmunes, pueden ser enfermedades también obstructivas, pues nosotros calculemos la tasa de filtración y sepamos qué fármacos pues son viables utilizar o no en cada uno de los estadios de la enfermedad renal. ¿Dudas que tengan? ¿Dudas de lo otro que tenían que estudiar? ¿Han ido estudiando? ¿Todo está bien? ¿Hay alguna duda? Catherine, ¿hay alguna duda? No, doc. Bien, entonces como el viernes no hay clase porque es 1 de mayo, estaríamos haciendo el quiz de renal, de geniturinario, el lunes 2 de la tarde. Si no hay ningún inconveniente. Por favor, Catherine, me regalas la asistencia, el pantallazo de que hemos abordado el tema de manera virtual
y me lo mandas a mi WhatsApp. Listo, doc. Si no es más, que pasen un buen resto fin de semana. Nos vemos el lunes para la evaluación. Gracias, Doc. Muchas gracias. 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 Gracias.